news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was so... Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Esta es la diadema, cintillo, vincha que vamos a tejer hoy en la serie de nuestro medio punto alto deslizado. ¿Espectacular o no? ¿Sencilla o no? El acabado no tiene principio ni fin, está escondidito y es o no es ideal. Bueno, ni que decir tiene que aquí podemos terminar así, ponerle un botón, bien, o según para quien sea, podemos hacerle un acabado poniéndole cualquier otra pieza, algo que adorne, ¿no? Sencillamente, algo, si es para una niña, por ejemplo, mira, bueno, es que el naranja a lo mejor es un color que ahí yo no lo pondría. Bueno, vamos a pensar en verde, mira, ahí. Considerar que esta puede ser la parte de adelante o la de atrás y que nuestra diadema se nos vea así, porque es espectacular. Bueno, nada más, o sea, imaginar que es, bueno, para mí completamente espectacular, personalmente. Dicho esto, vamos con el vídeo. Sí te pido que me dejes un mensaje y me digas si te apetece que sigamos por aquí en esta línea o prefieres hacer otras cosas y todo, ¿vale? Aportándome ideas porque así me ayudas. Que le des al like y que me sigas. Ahora, suscríbete en YouTube, ¿vale? Bien, para hacer este modelo que vamos a hacer hoy de diadema, vamos a necesitar, como siempre, un ganchillo grueso, un hilo grueso, en este caso voy a ponerlo doble para que veáis alternativas, que no es necesario tener una lana gruesa, sino que podemos hacer o poner 2 hebras para que nos quede gruesito. Y como siempre vamos a empezar con esa filita de cadenas, con las hebritas bien amplias. Las cadenas muy sueltecitas, ¿veis? ¿Habéis visto cómo cede y tira bien, verdad? Bueno, pues así vamos a poner el perímetro que necesitemos. Generoso. Este punto tiende a encoger un poquito, entonces generoso. ¿Qué quiero decir con generoso? Si yo tengo que poner una cabeza, un perímetro de 55 centímetros, voy a ponerle un par de ellos más, ¿vale? Voy a poner 57 centímetros en mi fila de cadenas, ¿vale? Porque además estamos tejiendo tan suelto las cadenas que cuando nos pongamos en nuestra realidad de tejer, pues resulta que se nos va a encoger estos centímetros, ¿bien? Entonces consideremos un par de centímetros más, ¿ok? Bueno, pues tejemos las cadenas que necesitamos y nos encontramos, porque lo que vamos a hacer en esta vuelta, en esta diadema, en esta cinta, lo que vamos a tejer en esta vincha o cintillo vamos a tejer en espiral cerrado, yendo y viniendo, y vamos a mirar una manera diferente de cerrar, ¿vale? Vamos a ponerle un adorno distinto. Bien, bueno, pues vamos allá. No, abierto. Bien, tengo ya mis cadenas, ¿vale? Tengo todas las cadenas que necesito. Voy a unir primera y última. Voy a unir primera y última. Ahí. Ahí. Primera y última las voy a unir con un puntito deslizado y voy a empezar a tejer como estamos tejiendo todo el rato, ¿vale? Son todas medio punto, estamos haciendo toda una serie de diademas con medio punto alto deslizado, una maravilla. Entonces, atención, voy a tejer igual, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero os cuento el truqui, ¿vale? Aquí también. En lugar de agarrar mi cadena, bien, voy a hacerlo, ¿vale? La voy a tejer aquí, la voy a agarrar aquí y hago ese medio punto deslizado. Y de nuevo, venga, al siguiente punto, ¿vale?
tejo un medio punto deslizado. Otro más. Y tejo un medio punto alto deslizado. Y ahora vemos el acabado que tiene. Bien, nos fijamos en el acabado que tiene. Bien, voy a hacer los 3 siguientes puntos como voy a hacer todos, pero así vamos a ver la diferencia. Bien, en lugar de agarrar la cadena por aquí, voy a girar. La cadena me ofrece, ¿veis? Esas pancitas, ese montecito. Bueno, pues voy a seguir tejiendo ahí. El punto, en lugar de tejerlo así, lo voy a poner ahí, en esa pancita que se ofrece. Ahí, en esa pancita. Voy a enganchar el punto ahí. Vais a ver qué diferente que nos queda. Una vez. En la siguiente cadena, si os fijáis, como ya he empezado a girar, sin querer se nos gira todo. Entonces, en el siguiente, ahí. ¿Lo veis? Y vuelvo a enganchar ese punto. Tejo ese punto sobre la barriguita de la cadeneta. Mi cadena sigue intacta, digamos, y por la parte de atrás tejo mi punto sobre la barriguita, sobre esa parte de atrás de mi cadena, ¿vale? Y entonces, mirad, solo con 3 que he tejido. Mirar la diferencia en el acabado de la cadena. Los 3 primeros están tejidos sobre la base de cadena, los 3 siguientes están tejidos sobre la parte de atrás, de tal manera que me queda mi frente del punto, se me queda con cadenita vista, con lo cual el acabado es mucho más perfecto. ¿Lo veis? ¿Os fijáis? ¿Sí? ¿Se observa la diferencia? Bueno, pues yo voy a ir tejiendo todos de esa manera. Es decir, con esta segunda manera que hemos visto, en lugar de enganchar los puntos por la cadena por aquí, voy a tejer todos los puntos en esa pancita que se ofrece. Ahí, 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 aquí, aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a quedar la cadena vista muy, muy bonito el punto con ese acabado, ¿vale? Va a quedar más bonito, más profesional. Entonces, otra vez cadenita, tejemos, pasamos la hebra por nuestro crochet y ahí vamos a esa panza de la cadena y tejemos ese punto sobre esa base. Bien, sí, vamos. ¿Comprendido? Pues así todo el tiempo. Sobre esa base, ahí está, vamos a tejer nuestros puntos. Voy a tejer toda la vuelta y nos encontramos con esa barriguita, con esa pancita ahí de nuestra cadenita, con esa parte de atrás, con esa tercera hebra que no se ve en el frente. Si nosotros tenemos las cadenas por el derecho, no vemos el revés y justo vamos a tejer el punto sobre ese revés de la cadena. ¿Bien? Entonces, bueno, espero que se haya comprendido. Estamos tejiendo no en el frontal de la cadena, sino en el revés de la cadena y sobre esa hebra que está en el medio. Ahí vamos a pasar nuestro punto y sacamos ese punto medio alto deslizado. De nuevo tejemos, ¿vale? Ahí. Vale, pues venga, tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Vais a ver qué bonito queda. He tejido toda la vuelta con el medio punto alto deslizado. ¿Y qué nos queda? Cerrar. A ver, que he dejado demasiado grande esta hebra y ahora me está molestando un montón. Lo voy a cerrar con el primero de los puntos, ¿vale? Con un puntito deslizado. Y tenemos terminada nuestra primera vuelta, ¿vale? Vamos a tejer una cadena. Voy a dar la vuelta y observamos el punto. Esto que acabo de hacer es lo que vamos a hacer en todas las vueltas. ¿Bien? Cerrar y dar la vuelta. Entonces, el punto medio alto deslizado nos ofrece esta trencita, pero al tejerlo también nos da esta otra. Bueno, siempre, todas las vueltas y después de una cadena, vamos a tejer sobre la hebra más alejada de nosotros y no de la primera trenza, sino de la segunda.
Y ahí ese medio punto alto deslizado. De nuevo, y en la siguiente, ¿vale? Todo el tiempo, así de sencillo va a ser nuestro punto. Pasamos la hebra, vamos a tejer pasando la hebra por nuestro crochet, por nuestra aguja, nuestro ganchillo, y olvidándonos de esa primera trenza que tenemos, vamos a la que vemos atrás, ¿vale? La que se manifiesta atrás, y la última hebra, esa es la que por donde vamos a pasar nuestro crochet para sacar ahí, ¿vale? Ahí vamos. Y todo el tiempo y todas las vueltas vamos a tejer haciendo eso. Es tan fácil como eso. Cuando lleguemos al final, acabamos vuelta, giramos y seguimos. Nada más y nada menos. O sea que imaginar cómo os quedáis, sin más. Toda la vuelta. Bueno, pues ya podemos hacer todas las vueltas que nos parezca. Ya tenemos cómo se teje, ¿vale? Y luego mirar ese principio de vuelta, cómo nos va a quedar de espectacular. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Bien, venga, pues tejemos todas las vueltas tejiendo esto, ¿vale? Y nos encontramos de nuevo. Vamos allá. Bien, ya llevo tejidas unas cuantas vueltitas y nada, tan solo ahora me queda pues seguir tejiendo, ¿vale? En esa hebrita trasera que nos encontramos, una cadenita y vamos tejiendo los puntos. Si no somos capaces de identificar bien los puntos, os diría que lo marcaseis, ¿vale? Que pusierais vuestro marcador aquí para saber dónde está el principio y el fin de vuelta. Por si en algún momento resulta complejo ver, ¿vale? Así que nada, seguimos tejiendo y ya vais viendo cómo queda. Lo que vamos a hacer luego es aquí, no me aventuro, no anticipo, ¿vale? Vamos, seguimos ahí. ¿Vale? Pues vueltas, vueltas, vueltas hasta que tengamos el ancho que queramos. Yo recomiendo que sea anchita, porque quieras que no, como es muy calentita, pues parece que ya con esto vas abrigadita, ¿verdad? Seguimos dando vueltas. Tenemos la diadema completamente terminada. El acabado es impecable y yo no tengo nada más que decir, que habéis visto las fotos, así que poco más tengo que añadir. Que espero que la estés disfrutando de esta serie tanto como yo. Que le des al like, que me regales un comentario, que me sigas en YouTube, que me sigas en el resto de redes y ya. Gracias por estar aquí hasta el final y nos vemos en el próximo. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard. Yes, he